Estamos de regreso aquí con Titi y me voy a aventar una partida de uno que la verdad siempre pierdo, no sé, es muy mala suerte, pero en mí no me desanimo, el punto es divertirnos y pues aquí tengo a Titi que supongo que nunca ha jugado uno o que hace muchos años que no juega. Cuéntanos, Titi, para aquellos que no te conocen, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? Porque a lo mejor hay muchas personas que no te conocen todavía. Sí, lo supongo. Bueno, yo soy Tuonen Titi, soy la barquera de Tuonela y, bueno, mi historia mítica, mitológica de origen está en el Kalevala. El Kalevala es la épica nacional de Finlandia, un poco como la Araucana, la Odisea, la Ilíada, un poco como esas historias, ¿no? Esos grandes poemas épicos que cuentan historias o mitologías antiguas, ¿no? Y en el Kalevala aparezco cerca de la estrofa 16, la runa 16, siguiendo las ideas del escritor que lo recopiló, y yo soy la mujer que lleva las almas de los muertos del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. El mundo de los muertos es Tuonela y los llevo a través del río, ¿no? De Tuoni, Tuoni es el río, y los llevo en mi barca, ¿no? Una vez que fallecen, los llevo a su lugar de sufrimiento. Yo no cobro como Caronte, mi querido amigo. Caronte cobra cada que se lleva a los muertos, yo los llevo gratis, pero tienen que convencerme de que están muertos. Por lo tanto, se me han escapado 1 o 2 vivos en algún momento durante todos estos miles de años, pero tienen que ser muy astutos. La muerte no es tonta, es muy lista. Tienen que mentirme muy bien. Uno de esos mortales que se me fue Vainamoinen, que era un rápsoda, un héroe guerrero mitológico, con poderes de los dioses, un poco semidios, si lo quieren comparar con Hércules o alguna cosa más conocida para ustedes, y se me fue, se puso a discutir tanto conmigo que lo dejé pasar, no sin antes advertirle que era una tontería entrar al mundo de los muertos porque sí, pero él estaba empecinado en que quería un conjuro para conocer a la muerte a profundidad, ¿no? Entonces, pues se adentró, pero pues Tuonela no es lugar tranquilo, es muy violento, y mis guardias casi lo atrapan, pero se logró escapar, y una vez que estuvo afuera se dedicó a... Dios mío, estoy comiendo cartas como loca. Perdón. Una vez que estuvo afuera se dedicó a advertirle a la gente que no deberían viajar conmigo a menos que estuvieran muertos. Pero bueno, esa es como mi historia. Como el fugitivo. Sí. Pero, ¿cómo son las aguas de Tuonela? Depende de quién seas, porque en el fondo, eso sí, hay armas de guerreros, hay espadas, hachas, hay agujas de mujeres que iban tejiendo en el trayecto, todo eso está en el fondo. Y dependiendo de cómo haya sido tu vida, Tuoni puede ser tranquilo, lúgubre, pacífico, puedes viajar en mi barca con total tranquilidad, o puede ser un remolino hirviente de agua que te atrapa y no puedes salir. Claro, la barca no es la única forma de atravesar Tuoni, pero si te conviertes en una criatura marina para atravesar el río, te puede devorar el cisne que vigila las afueras del Tuoni, o puedes morir en el río mismo, ¿no? Por todas estas objetos punzocortantes que hay en el fondo, o por los guardias que están vigilando constantemente Tuonela, ¿no? Entonces, no lo recomiendo. ¿Y cómo fue que tú llegaste a Tuonela? Yo soy hija de la muerte, dependiendo de en dónde lo estés escuchando. Tuoni es hija de la muerte, puede ser una niña muy pequeña, pálida, blanca, puede ser una mujer, puede ser
esta calavera que les gusta tanto representar, pero yo soy hija de la muerte. Yo aparecí un poco como Mictlantecutli, Hades, soy uno de los dioses primigenios, por decirlo de algún modo, pero un poco más secundario porque no soy la muerte misma. Yo no recojo las almas, sino que ellas llegan a Tuoni, en este velo entre la vida y la muerte, y yo los termino de llevar a Tuonela, ¿no? ¿Y hay alguno pasajero con el que te hayas identificado alguna vez? Muy interesante pregunta. Creo que no, porque la mayoría cuando muere llora por las cosas que dejó atrás, ¿no? Por el pasado, los sueños sin completar, las esperanzas perdidas. Otros suplican que no me los lleve, que los detenga. Pero así son las cosas, ¿no? No se pueden evitar. Y conforme ha pasado el tiempo, te vas haciendo de los recuerdos de la gente, ¿no? Es un poco largo el trayecto hasta Tuonela, entonces la gente habla, la gente te cuenta su vida, su historia, te llora porque no quiere irse, porque quiere regresar. Y no es que me identifique con ninguno, estoy muerta, no tengo corazón, pero he conocido mucho del mundo a lo largo de las eras, a través de los recuerdos de las pobres almas. Entonces se podría decir que nos conoces a través de los que llegan a ti. Exactamente. Y también tengo una agenda muy ocupada. Wow, ¿qué es esto? Lo siento. No tengo corazón, como ya dije, pero bueno. ¿Y alguna de estas almas que llegó a ti, tengo entendido que te pasó un cuento que guardaste y que dijiste, pues vamos a llevarlo a la charla del día de hoy con Dana? Y este cuento es titulado Sueño Febril. Así es un cuento de un alma que se me ha estado escapando. Está decrépita esa alma, pero en algún momento llegará a mí y tiene una muy buena historia que me gustaría contarles. Sueño Febril. A Gabriela. ¿Saben qué es peor que estar encerrado por la pandemia? Estar encerrado por la pandemia con una enfermedad que me va consumiendo por dentro. Creí que todo estaría bien. Descansaría un tiempo de mi trabajo, me dedicaría de lleno a la escuela y podría pasar mi último semestre con tranquilidad. Pero no fue así. Hace ya un par de meses que descubrieron esta enfermedad en mí. La verdad, me pudo haber ido peor. Mi cuerpo está respondiendo bien al tratamiento y hay días en los que me siento un poco más animada que de costumbre. Pero el doctor decidió que era momento adecuado para ponerme un suero durante 24 horas a mitad del semestre en plena entrega de trabajos. Debí suponer que nada saldría bien cuando el imbécil encargado de mis atenciones me reventó una vena al intentar ponerme el catéter. No pude evitar gritar por el dolor. Últimamente estoy muy sensible por la enfermedad, las medicinas y todo eso, así que el llanto no se hizo esperar. Ya en el segundo intento quedó todo en su sitio, sin ningún otro evento angustiante que no fuera la incomodidad de tener la aguja impidiendo mi movimiento y el dolor por la vena lastimada en el otro brazo. Antes de retirarse, el maldito torpe colgó el contenedor con el suero en un clavo en la pared encima del buró, a un costado de un crucifijo de madera que me causaba cierta incomodidad desde que me instalaron en este cuarto. La tarde pasó tranquila, me trajeron mi comida, la cena, hice un poco de tarea y me dispuse a dormir un poco. Estaba cansada y aletargada por el calor sofocante y la poca movilidad de la que disponía. Caí en un sueño profundo, pesado, pero tan extraño que comencé a moverme de manera inconsciente. Un miedo agudo e irracional comenzó a invadirme. Sentí mi corazón acelerarse a cada segundo que pasaba sumida en ese abismo oscuro. Una criatura inmensa y aterradora me perseguía y no podía escapar de ella. Arrojaba todo cuanto tenía a mi alcance para tratar de alejarlo. Manoteaba, pateaba, lo que fuera con tal de que se alejara de mí. No pude escapar. La criatura
Tomó mi brazo entre sus fauces y lo mordió con saña. Un dolor punzante comenzó a recorrer todo mi cuerpo, desde el antebrazo hasta la espalda. Desperté ahogándome, colgando de cabeza por un costado de la cama. La manguerilla del catéter estaba enredada en mi brazo, mi cuello y las sábanas de mi cama. Estaba envuelta en sudor, el acre olor del medicamento empapando la tela de mi pijama y la ropa de cama. La aguja había causado profundos daños en mi brazo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Sentía el cosquilleo de la sangre recorriendo mi piel hasta chocar con el suelo. En estado de shock, todo lo que podía hacer era observar el Cristo colgado sobre mi buró. Su madera barnizada de rojo me miraba en la oscuridad. Las sombras de la noche le daban a su rostro un aire terrible. Me miraba con alegría, con regocijo, como si se regodeara en mi sufrimiento. Mientras más lo observaba, más terrible se volvía su gesto. Me estaba quedando sin sangre, no podía respirar bien y mi cuerpo comenzaba a entumecerse. Mis ojos pesaban cada vez más y comenzaron a cerrarse lentamente, pero pude ver cómo el Cristo se bajaba de su cruz, descolgaba el contenedor del suero y lo arrojaba al suelo sin el mayor cuidado. Desperté empapada en sudor, con una taquicardia terrible martillando mi pecho. Miré mi brazo, estaba bien. El catéter seguía en su lugar y no tenía heridas en ninguna marca en el brazo. Cuando alcé la vista hacia la pared a mi espalda, el Cristo colgado a un costado de mi suero había desaparecido. Este cuento, cuando lo leí, sentí la verdad nunca he estado en un hospital, nunca he estado a tal grado de que me tengan que poner algo, pero de solo imaginarlo, me llena como de escalofríos. Y es cuando lo leí este cuento y leí esto, que le reventaron la vena primero, me retorcí. Y luego después esto que le pasó con todas estas cosas, con el catéter ahí puesto, me da mucha cosa, no sé, se me hace terrible, ¿no? Terrible. Y además, que le haya pasado en realidad, ¿no? O fue un sueño, porque a lo que yo entiendo es que no soñó, no era un sueño del todo. Sí le pasó algo en esta estancia enfermosa, ¿no? Entonces, Sí, esta querida alma preciosa de mi ser, llamada Gabriela, nos compartió esta historia a la escritora y a mí, y decidimos darle un giro, ¿no? Ella nos contó a grandes rasgos un sueño terrible que tuvo mientras padecía una enfermedad, y nosotras le dimos como el toque final, ¿no? Digo, porque qué aburrido estar trayendo muertos, también está divertido ir a inspirar a los vivos, ¿no? Entonces, es un poco como esta paradoja que todo el tiempo hemos visto, ¿no? En el mundo de la literatura. Hay un cuento chino en el que habla de un señor, Xuanzi, creo que se llamaba, que soñó que era una mariposa, pero cuando despertó no sabía si era Xuanzi que soñó ser una mariposa o si era la mariposa que soñó ser Xuanzi. Exactamente. Entonces, esta barrera entre el mundo del sueño y la realidad es un tema muy interesante, y qué mejor que combinarlo con esta cuestión de la enfermedad. Cuando no eres dueño de ti mismo, dependes de un medicamento, de alguien que te atienda, estás indefenso completamente. Y además esta cuestión religiosa, ¿no? Que estamos de acuerdo que un Cristo en una pared por lo general está para velar al enfermo, para acompañarlo, para elevarle oraciones, y que de repente sea esta imagen sacra la que baja y te atormenta, o que simplemente no te ayuda mientras estás falleciendo, me pareció un toque muy, muy propio. Sí, fino. Pues entonces, me sigue dando como estas, ¿cómo dicen esta expresión? Ñañaras. Muy jericayo, las ñañaras. ¿Qué es eso? ¿Jericayos? ¿Los tapatíos?
¿Neta? ¿No conoces las jericayas? Sí, las conozco, pero no les decía los hace poco, creo que fue por un meme, una conversación, un comentario que alguien hizo en Facebook, alguien de otro estado, claramente, llamó a los tapatíos jericayos, porque pues, el postre de aquí es la jericaya, entonces el gentilicio debería ser jericayos. Por no decirles torta ahogadenses, que también es muy típico de Guadalajara, entonces ahora el gentilicio es jericayos. Un dato interesante. Antes de finalizar el programa del día de hoy, y como no todo puede ser tan bonito, nuestra querida Titi nos va a compartir una anécdota paranormal, esperando que se queden con los nervios de punta. Titi, adelante. Muy bien. Esta es una historia que me contó un pajarito muerto, porque él fue el que tuvo que ver en todo esto, ¿no? Y, bueno, es de una señora, una directora de un kinder, que muchas veces los papás le decían a la directora como de, maestra, oiga, es que mi hijo me cuenta mucho que juega con una niña llamada Mariana. Quisiera conocerla para, pues, invitarla a la casa de mi niño. Es que mi niño es muy tímido y Mariana se porta muy bien con él. No, señor, aquí no conocemos a ninguna Mariana. No hay ninguna Mariana en la clase. ¿Cómo no? Mi hijo me cuenta que trae un vestidito y unas calcetas de encaje muy bonitas. No, señor, nadie así está con nosotros. Pues será un amigo imaginario, ¿no? Pero fue reincidente, ¿no? Varios papás y sus pequeños le comentaban a esta directora que la niña Mariana jugaba mucho con ellos y que las calcetas de encaje y que el vestidito muy lindo. Y la directora lo juzgaba como, pues no sé, algo raro está pasando que no debe ser nada. Una noche la directora se quedó hasta tarde en la escuela porque tenía pendientes escolares que hacer, ¿no? Firmas, papeleo, cosas de esas. Y tenía música puesta, tenía el estéreo sonando para hacer un poco de ruido en mitad de la noche. Y se lo comenzaron a apagar. Y ella se levantaba y lo volvía a encender. Y en una de esas se le ocurrió decir, Mariana, no me apagues la música. Y dejó de suceder como por 5 minutos y volvió a apagar el estéreo. Se levantó firme con la decisión de desconectar el estéreo de la luz, pero dijo, no, si lo desconecto de la corriente y me lo vuelve a encender o apagar, voy a gritar. Y no es propio gritar a estas horas de la noche. Mejor así lo dejo. Lo dejó conectado y encendido, ¿no? Y entonces empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Su oficina daba al patio de juegos y empezó a ver que pasaban sombras muy rápido por el patio de juegos. Y claramente se sobresaltó, se quedó un momento mirando la ventana hacia el patio de juegos y estas sombras no dejaban de pasar. Se quedó petrificada del miedo. Y Mariana seguía encendiendo el radio. Lo encendía, lo apagaba, lo encendía, lo apagaba. Llegó un momento en el que las sombras dejaron de pasar y comenzaron a caminar en círculos. Podía verlas claramente formando un círculo y caminando cada vez más rápido, más rápido. Entró una ráfaga de viento tan intensa que le heló la piel, toda ella se erizó y dijo, Mariana me está sacando de la escuela. Mariana no quiere que esté aquí. Me largo. Dejó todo encendido, las luces encendidas, la escuela abierta prácticamente, y simplemente salió corriendo de ahí. No regresó hasta la mañana siguiente, y el patio de juegos era un caos. Los columpios estaban enredados, había tierra, hojas regadas por todos lados, la oficina era un desorden. Claramente salió corriendo, pero todo el papeleo que estaba haciendo estaba por el suelo, el estéreo estaba desconectado, todo era un caos y no supo qué hacer, no supo qué decir, simplemente se puso a recoger, a limpiar todo, a guardarlo y ya que estuvo en calma dijo, gracias, Mariana.
No volvió a ocurrir ningún hecho parecido. Por causas de la vida tuvo que ceder esa escuela, ese kinder a alguien más, a otro dueño, y decidió olvidarse del asunto. Pero Mariana quiso contarme a mí la historia. Y yo se las comparto. ¡Qué miedo! Ay, no sé qué hubiera hecho en su lugar. Sí, no, es muy terrible. Por eso les digo que si nadie los está invitando a la tierra de los muertos, no vengan. Y en todo caso, no sabemos si esas sombras que empezó a ver esta directora en el patio eran muertos. Porque claramente no hay solo muertos en otros mundos, en otras dimensiones, ¿no? Entonces... Claro. De hecho. No. Y... Ay, bueno, espero no tener pesadillas. Fíjate que antes de finalizar la charla del día, como un dato curioso, no sé si yo haya conocido a Mariana, pero hace muchos años cuando yo era una niña, y no sé, haciendo otro paréntesis, no sé si los niños tienen esta sensibilidad, ¿no? Porque muchos niños ven y se lo cuentan a sus padres o a los adultos y los adultos lo minimizan. Si yo tuviera un niño que me contara, yo sí le creería y pues no sé si lo incitaría porque a lo mejor... Bueno, no sé, pero yo sí le creería a ese niño, si me dijera. El punto es que cuando yo era una niña, vi a una niña a través de un espejo y la niña traía puesto un vestidito azul, o sea, me acuerdo clarito, traía un vestido azul celeste, como con un delantal, con un delantalcito en el frente. Sí, donde cae los solanes del vestido. Traía unos zapatitos de charol negros y traía unas calcetitas de esas viejitas. Ya ves que antes te ponías las calcetitas y de quedaba Olán. El Olán ahí. Sí, el Olán, sí. El encajito, el Olán. Y así estaba la niña. Entonces no sé si quizás haya sido Mariana o haya sido una amiga de Mariana, no tengo idea. Pero aún me acuerdo de ese episodio y no sé cómo no me dio miedo. O sea, yo era niña y decía, ay, mira, la niña quiere jugar, porque estaba jugando yo con mi hermana y una prima. Quiere jugar con nosotras. Es como que, ay, sí, vamos a incluirla en el juego. Y ahora, pues que lo pienso, es como que, qué rollo. ¿Qué estaba pensando, no? Sí, los niños son muy sensibles a este plano intermedio entre los dos mundos. Sí he escuchado varias veces, también tengo otra pequeña alma por ahí, que también me cuenta que cuando estaba chica veía a una muchacha en su casa y se atrevió a preguntarle a sus papás, oye mamá, ¿vino fulanita, vino mi tía fulana a la casa? No, ¿por qué? Ah, es que acaba de pasar a la cocina. ¿Cómo? Sí, pasó una muchacha y la describió así perfectamente, pero no había nadie más en la casa, ¿no? Solamente eran la mamá y la niña, y tampoco sintió miedo, porque no he perdido en el 1. Sí, okay, se rompió la maldición. Terrible. Puedes presumir que le has ganado a la muerte. Ya sé. Por primera vez he ganado. Pero bueno, nos contabas sí, de... Cuando eres pequeño no tienes como esta conciencia de los muertos, los vivos, lo malo, lo peligroso. Eres muy inocente. Entonces, si tienes este tipo de encuentros, no lo sabes. Solo ves que hay una persona extraña en la casa que no conoces, pero para ti es un visitante más, ¿no? Entonces es común que no nos dé miedo, pero tengan mucho cuidado con eso. Así es. Muy buenas noches en este programa del día de hoy. Damos por finalizado. Muchas gracias por habernos escuchado, por vernos. Nos despedimos. Titi, su barquera de confianza. Y Dana Tobón.